Y de nuevo en Triana, don Francisco, buenos días. Así los tenga usted, don Carlos Valera, como lo anuncia. Efectivamente, aquí en Triana, en el balcón, el mejor balcón que hay de Triana. Desde aquí vamos a subirnos arriba y nos vamos a presentar pues a un gran personaje que nos va a decir pues sobre todo cómo es líder en la vida, ¿no? Y él, con una pincelada podemos decir que ha estudiado Derecho Público en la Universidad de Sevilla, al igual que también lo hizo con Ciencias Sociales en la Universidad de Pablo de Olavide, y pues posteriormente pues ha estudiado en la Fundación Jaime Vera, con la Confederación de Empresarios de Andalucía, y en fin, todo eso pues lo vamos a dejar aquí expuesto a lo largo de esta entrevista. Simplemente que tengan paciencia nuestros televidentes, porque va a ser muy jugosa la entrevista y al final pues estamos seguros de que les va a agradar. Así que, don Sergio Cebolla Ávila, muchas gracias por su invitación y bienvenido. Con don Carlos Valera les dejamos. Gracias a vosotros. Don Sergio, buenos días. Buenos días. Bueno, abogado del Ilustre Colegio de Sevilla, y hoy hay unas herramientas de trabajo distintas a las que había antes para las personas que se dedican al derecho, la mediación y la intermediación, ¿no? Estamos buscando ya nuevas fórmulas de acuerdo para evitar los procesos tan dilatados que al final no llegaban a nada y que incluso reúnen familias que estaban desahuciadas pues afectivamente, y que eso se consigue bien en los despachos de abogados. Así es, bueno, en el mundo jurídico el tema de las herramientas de coaching, ¿no?, que son las herramientas que tratamos y que en la mediación también se utilizan, tratan de resolver, tratan de buscar que los problemas los resolvamos por nosotros mismos, ¿no? Que no tengamos que buscar fuera de nosotros la solución a nuestros problemas, sino que nos responsabilicemos de nuestra vida, nos responsabilicemos de nuestros asuntos y busquemos la solución, muchas veces dejando a un lado lo que es nuestro ego, ¿no? Lo que se supone que tenemos que hacer o lo que vaya a pensar el otro. Entonces, pues estas herramientas son muy interesantes para precisamente eso, averiguar qué verdaderamente es lo que queremos y qué es lo que estamos dispuestos a renunciar para llegar a un acuerdo en el que sea beneficioso para todos y que nadie salga beneficiado de un modo pleno. Oye, ¿es muchas veces más un problema psicológico que jurídico? Por supuesto. Muchas veces no, la mayoría de las veces, por no decir el 100%. Muchas veces tomamos las decisiones en función del otro, o en función de lo que va a pensar el otro de mí, en función de mi reputación, en función de lo que me ha causado daño o dolor a lo largo de mi vida, y la conclusión es que siempre echamos la culpa hacia afuera y que no asumimos la responsabilidad de que todo empiece y acaba en nosotros. Entonces, el mundo del derecho se ha inventado para arreglar esos problemas, pero que al final los problemas van a seguir estando independientemente del mundo del derecho. Y la cuestión, este libro de lo que trata es de hacer una llamada a que nos responsabilicemos de nuestras vidas. Oye, sí, muchas veces también de conciliadores familiares, ¿no? La conciliación familiar se puede hacer desde un despacho, es decir, bueno, yo creo que hay un proceso, ¿no? El proceso es tú te callas, escuchas, y cuando termina el otro de hablar, hablas tú. O sea, me refiero, hay unos procesos que esto no es ponerse todo el mundo en una mesa y todo el mundo habla, ¿no? Hay unas condiciones que impone el letrado. Claro, yo no, pese a haber estudiado en la carrera Derecho Público, la verdad es que a lo largo de mi vida profesional el derecho de familia me ha buscado, precisamente por esa capacidad de mediación y para resolver esas cuestiones, ¿no? Y ahora es preceptivo y obligatorio mediar antes de llegar a lo que es sala. Es más, los propios jueces de familia te obligan entre comillas, te obligan a conciliar. Intentar. O tratan de imponer, entre comillas, un acuerdo. Y usted, señor letrado, que usted sepa que esto va a ir por aquí. Así que yo que usted me pondría de acuerdo. Nos dice. Don Francisco. Bien, pues con quien viene aquí hoy, podemos decir que es constitucional 100%. Nació precisamente en esa ciudad que hace en el año 1892, efectivamente, era la Constitución. 1812. Exactamente, eso queríamos decir. Y posteriormente, pues también nació con la Constitución actual. Así que ya sabemos, claro, de 1978. 1978. Bueno, pues simplemente queremos conocer el título, sobre todo la base en que se puede uno fundamentar para considerarse líder en una profesión, concretamente en un trabajo, en su casa, en el ambiente que le rodea. Eso, ¿cómo se puede explicar? ¿Se puede ser mejor? ¿Se puede llegar a la perfección? Y creo que en alguna ocasión le hemos visto decir que la perfección no existe, ¿no? ¿Va por ahí el tema? Sí, bueno. Este libro es una pregunta muy interesante porque a fin de cuentas ya lo hemos hablado, ¿no? Es decir, tomar conciencia de quiénes somos, cuáles son nuestros valores, ¿no? Es decir, qué es importante para nosotros, tomar conciencia de eso y cómo nos afecta el entorno,
es importantísimo para ejercer el liderazgo. Es decir, si tú no tomas conciencia de cuáles son los valores que son importantes en tu vida, es decir, que eso es lo que define quiénes somos como seres humanos, pues a la hora de realizar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de actuación, pues evidentemente te vas a sentir más vacío o más lleno, más pleno o menos pleno, más alienado o menos alienado, ¿no? Entonces, la perfección, como se dice en derecho, es un concepto indeterminado, hay que llenarlo de contenido, igual que saber quiénes somos también hay que llenarlo de contenido. Y pues nosotros en el posgrado que hice en la Universidad de Sevilla, ¿no?, de coaching ejecutivo y organizaciones, nos enseñaron que para averiguar quiénes somos tenemos que averiguar quién no somos. Y esos valores superiores de nuestro ser, de quiénes somos, que es lo que es importante para nosotros, es lo que define, es lo que tenemos que tener presente a la hora de todo y cada una de las actuaciones de nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana, y saber que esos valores, cuáles son importantes a la hora que nos ayudan a tomar decisiones. Es decir, si yo estoy en el mundo de la banca y resulta que para mí es muy importante ayudar a los demás, pues evidentemente ahí se va a plantear un conflicto interior muy potente. ¿Por qué? Porque claro, las reglas que funcionan en el mundo de la banca son las que son, y si tú quieres tener una labor altruista, pues evidentemente no estás en el lugar adecuado y todo se va a poner cuesta arriba. Esas son las razones por las cuales te ayudan a identificar quién eres y qué es lo que no quieres, y te ayuda a aspirar a alcanzar esa perfección de la que tú has dicho, ¿no? Entonces, el liderar el propio camino significa eso, tomar conciencia de que todo empieza en nosotros, de que todo empieza y acaba en nosotros, y tomar la decisión de que queremos tener una vida más satisfactoria y en definitiva también se habla muchas veces más feliz, ¿no? ¿Por qué más feliz? Porque a fin de cuentas, si tú estás en sintonía entre quién eres y lo que haces, pues es una vida más feliz. Decimos que quizá para también encontrar esa felicidad hace falta creatividad. No sé si... Claro, es que es posible. Claro, evidentemente. Primero tomas conciencia de quién eres y después a la hora de tú tienes que crear tu propia vida, tu propia realidad, tú tienes que ser creativo. Que ser creativo es eso, es el que ejerce la acción del verbo, ¿no? Es decir, el que crea. Para crear tú tienes que tomar conciencia de quién eres y en qué dirección quieres crear. Y es imprescindible, es fundamental. Y tienes que crear realidad propia. ¿Cómo se crea realidad propia? Se crea pues tomando conciencia de quién es uno y qué es lo que no quiere en su vida, y después pues ponerse a ello de un modo en el que no caigamos ni en la espera ni en la precipitación, y planificar perfectamente cuál es la hoja de ruta que queremos desarrollar, cuáles son nuestros objetivos, grandes objetivos vitales, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Pues esas son las claves de la creatividad que en este libro también lo hablamos. Es posible que, no sé, Sergio pues sea de letra o quizás científico, pero la ciencia falla, se equivoca en alguna vez, en alguna ocasión a la hora de yo soy una persona que soy ecléctico, quiere decir que yo estudié en el bachillerato, estudié ciencia pura, después en el COU hice ciencia, letras mixtas, y después me dediqué al mundo del derecho, que es letras, pero también es una ciencia. Y después la ciencia sociológica, ¿no?, que es el mundo del coaching, pues sociología, ¿no?, y es lo que es ciencia también económica. La ciencia, es decir, las 4 jaulas del ser que hablamos en este libro, habla precisamente de eso, de que la ciencia, que es conocimiento y que es verdad. Verdaderamente, cuando uno tiene una verdad, la viste con el conocimiento que tiene a su alcance. Es decir, tú tienes una verdad que para ti, te voy a poner un ejemplo, la Tierra no era redonda, ¿no?, para los científicos de aquella época. Ellos tenían su verdad porque habían decidido que no era redonda y buscaban el conocimiento para vestirlo de conocimiento, ¿no?, y de ciencia. Cuando Cristóbal Colón quería llegar a las Indias Orientales, la ciencia de aquel entonces tenía una verdad que era imposible. Y lo vistió de un conocimiento que en aquel momento era el que era para poder demostrarlo. Sin embargo, pudo llegar porque el Finisterre no existía, no era, el fin de la Tierra no existía, y se demostró, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nos agarramos a la ciencia y a las creencias, que es de lo que se trata, como si fuera un dogma incuestionado, y de lo que se trata es de que no nos frenen, sino que encontremos nuestra propia verdad. Esa es la clave, ¿no? Todos los días nos desayunamos o nos merendamos o nos almorzamos con noticias que desdicen creencias científicas de hace 5 minutos, o de hace 10 minutos, o de hace 10 años, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que las creencias no nos limiten. Ese es el mensaje que yo quiero
pues dejar claro, ¿no? Imaginamos que existen, en fin, muchas formas de llegar, ¿no?, a todos, pero creemos que hay hablando de creatividad, se ha realizado lo que se llama un charla blog, ¿no? Exactamente. ¿Eso en qué consiste? Más o menos para exactamente. Bueno, pues a fin de cuentas lo que queremos es pues que todas las personas que estamos creando una comunidad, ¿no?, tanto online como física, ¿no?, y el charla blog lo que trata es de que no sea un videoblog en el que tú hablas solo, sino que sea el ánimo interactivo y constructivo, como ahora mismo aquí estamos teniendo, ¿no? Es decir, esa opción de vídeo charla blog. ¿Por qué? Porque el conocimiento se consigue hablando e interactuando. Yo puedo dar una visión de las cosas, pero ahora mismo que estamos aquí en una conversación, pues tú estás preguntándome y esa interactividad me parece básica y fundamental, ¿no? También su vivencia a lo largo de su profesión y demás eran muchas, múltiples. Y hemos escuchado, incluso leído, que hay unas jaulas del ser, ¿no? Y algunos médicos, pues, eso dan un ejemplo con relación a su enfermo. Claro, ya sabe por... Claro. Las jaulas del ser es que nosotros, nuestro psiquismo, nuestra mente, ¿no?, nuestro ego, que psiquismo, ego y mente es lo mismo, desde el punto de vista técnico, ¿no?, lo que hace es que nos mete en una jaula y nos dice que no podemos, que no debemos, que no tenemos, o que no queremos. Entonces hay que tomar conciencia de que muchas veces esa situación de no se puede, no se debe, no se sabe, porque el saber también es una jaula, o no se tiene, esas 4 paradigmas imperantes no deben impedirte lograr lo que tú verdaderamente quieres. Por eso son esas 4 jaulas del ser, ¿no? Porque te meten y puedes salir hacia arriba, pero hacia los lados no puedes salir. Tienes que tomar conciencia desde la perspectiva que te da, ¿no? Es una metáfora que hemos tratado de explicarla, ¿no? Esas 4 jaulas del ser en la que en el no se puede, bueno, Cristóbal Colón no se podía llegar a las Indias Orientales y él no se frenó. Por ejemplo, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Steve Jobs, el creador de los Macintosh, ¿no?, decía que no era posible, que era lo que era un iPod y lo que era un Apple, ¿no? Y él no se frenó. Entonces, quiere decir que hay que cuestionar las creencias para poder superar lo que tenemos. Te voy a poner un ejemplo también muy gráfico. Sí. Es decir, se tiraron 20 años sin superar el récord de atletismo. Cuando uno lo logró, a la semana lo volvieron a batir el récord. ¿Por qué? Porque las creencias son lo que nos limitan. Es decir, las mismas características técnicas, físicas y de capacidad que diferencia a Cristiano Ronaldo de otro que tiene las mismas características. Las creencias son lo que nos limitan en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, en nuestra familia, porque una persona tiene unas aceitunas encima de la mesa y no lo puede soportar. ¿Me explico? ¿Por qué? Las creencias. Entonces ahí ese es el ejercicio que tenemos que hacer, de que muchas veces las creencias son las que nos limitan, nos condicionan, ¿no? De todas maneras, como es muy interesante la tertulia, vamos a abrirlo un poco más. Lo que no cabe duda es que la autoayuda, los libros de autoayuda, los libros de liderazgo, lo que no, es necesario totalmente tener una genética apropiada. Es decir, si una persona no tiene cualidad en las manos, va a ser un pianista. Si una persona no tiene sentido del oído, no va a ser un buen músico. Quiere decir que todo esto influye ya teniendo una base sólida, me refiero a genética, para poder avanzar en la vida. Es decir, pero a la misma los perdedores nunca ganan por mucho que lean. Claro, no, pero a las mismas características físicas, las mismas características técnicas, uno lo consigue y otro no. ¿Por qué? Yo no he puesto que... Pero hay ejemplos de personas que no tienen manos y, por ejemplo, con los pies tocan el piano. Podemos ir a hemeroteca. ¿Por qué? Porque no se dejan frenar. Esa es la clave que yo quiero transmitir, ¿no? ¿Eso quiere decir que con un libro lo van a conseguir? No. Eso quiere decir que hay que hacer un ejercicio interior de cuestionar esas creencias y tomar conciencia de ellas, ¿no? Que es lo que hemos hablado al principio, de responsabilizarnos de la vida, ¿no? Y es de lo que trato de explicar, ¿no? Lo que la verdad es que los libros de autoayuda hacen conocerte mejor. Eso sí que es cierto. Ahí no podemos discutirlo, porque muchas veces no nos cuestionamos cosas que podíamos cuestionarnos, y desde el libro nos lo cuestionan para que nosotros lo analicemos, ¿no? Claro, pues ten en cuenta que eso es un ejercicio privado.
íntimo, claro, en el que tú contigo mismo te haces esa reflexión. ¿Y el vehículo cuál es? El vehículo puede ser un sacerdote que te haga reflexionar y te haga preguntarte cuál es el sentido de tu vida, ¿no? O qué es lo que te hace a ti feliz. Puede ser un libro, puede ser un compañero, puede ser un amigo, puede ser tu pareja, puede ser tu hermano. Lo importante es que tú te lo plantees. El cómo es una cuestión más accesoria, pero a la vez importante, ¿no? El coach es una palabra muy reciente, sin embargo el sentido es muy antiguo, ¿no? Es decir... Claro, el coaching, si tú coges a los antecedentes, está Platón, está Aristóteles, ¿no? Que eso es el debate. Esto es un modo de coaching. Sí, sí. ¿Por qué? Estamos en la conversación. Las preguntas poderosas es la esencia del coaching. Lo que pasa es que ahora profesionalmente el coaching lo que hace es que el coach es el que te acompaña, el que te entrena, pero el que te hace de espejo, el que te muestra lo que tú no ves. Que hay una parte de la realidad que no vemos y eso es lo que te lo muestra, siempre respetando que el dueño de tu proceso eres tú. Eso es lo que hace el coaching, ¿no? Lo que creo es que los ejecutivos modernos están muy por la labor, es decir, quieren aumentar sus conocimientos y quieren estar plenos de su trabajo. Porque saben que todo empieza y acaba en ellos, porque saben que todo está dentro de nosotros, tanto las posibilidades, que las empresas van a crecer tanto como crezcan sus ejecutivos y sus directivos, y lo saben, y ahí tienes, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Está todo asumido. O sea, los responsables ahora mismo se me viene a la cabeza Rubén Turienzo, ¿no? Responsable de selección de personal en Telepizza, ¿no? Y una persona que es una multinacional, una empresa potentísima, ¿no? IBM, te vas a cualquier gran empresa y todo el mundo tiene, pero no solo la empresa, el mundo de la política, el mundo del deporte, en el mundo, todo. Cuando terminan los partidos, hay coach que están gestionando y verificando y hablando con los deportistas, que no hay que confundir la labor del coach con la labor del psicólogo. Claro. El psicólogo mira para hacia atrás, el coach mira hacia adelante. Entonces cada uno tiene sus competencias a la hora de planificar objetivos, a la hora de conseguir los retos, a la hora de qué es lo que te lo impide, pues eso está el coach, y ahora a la hora de ver hacia atrás está el psicólogo. Yo digo que el coaching realmente cuando uno va en un coche y tenemos un cristal delantero, que es donde nosotros vemos, cuando es interior es un espejo que nosotros vemos a sí mismos, no Eso vemos es. hacia afuera. Eso Y cuando partimos el espejo es cuando el coaching entra, es decir, rompe ese cristal y entonces ve la realidad, ¿no? Claro, eso es como la parábola de Platón, ¿no? Que es lo que la sombra, ¿no? Y que es lo que no la sombra. El coach lo que te hace es que te muestra, respetando tu decisión, porque no te puede dar la respuesta, sino que te hace la pregunta para que tú solo llegues a la conclusión si considera que tienes que llegar. Y creo que es una de las profesiones más respetuosas, si están bien aplicadas, con el crecimiento de la persona y con el camino de la persona, porque el dueño del proceso no es el coach, es la persona, es el coachee, es el que vive el proceso, ¿no? Otra cosa es el mentoring. Mentorizar es otra cosa, que tienes que tener experiencia en ese tema para mentorizar, para tutelar, para guiar a esa persona, ¿no? El coach no es mentoring. Bien, pues también hemos escuchado, y quisiéramos saberlo obviamente, lo que es la Orden de la Luz, ¿no? Es un tema que quizá no haya tratado mucho Sergio, o por lo menos nosotros no lo hemos escuchado, pero sí tendrá él una idea bien razonada de lo que significa el tic-tac, el tiempo, ¿no? Y sobre todo pues esa forma de ponerlo en la luz, ¿no? Si eso es bueno en sí, si eso... Pues mira, en este libro teníamos que... La cuestión es que estos son herramientas, las herramientas yo ya las tenía seleccionadas, pero teníamos que meterlas dentro de una historia novelada para que fuera atractivo para todos los públicos. Pues claro, hacerte esas preguntas de modo así arduo y sin ningún tipo de ayuda, pues yo quería meterlo dentro de una historia, ¿vale? Entonces la historia es de dos niñas que encuentran un manuscrito antiguo. Y metemos la ficción de que la Orden de la Luz es una pues como su nombre indica, una organización ancestral que ha tratado de proteger estos conocimientos ocultos. Esa es la clave de la esencia de lo que es la historia, ¿no? ¿Qué es lo que busca la Orden de la Luz? La Orden de la Luz es una organización que lo que busca es que tú te plantees el sentido de tu vida, que tú te plantees el propósito de tu vida, que tú sepas cuáles son tus valores y que tú orientes tu actividad, tu hacer profesional y diario en función de esos valores. Por eso la luz es lo bueno en ti y la orden es poner en su sitio lo bueno en ti. Entonces, la Orden de la Luz, que parezca así muy místico, eso no tiene nada que ver con la mística. Pasa que había que buscar una referencia antigua y se me ocurrió la Orden de la Luz, porque la luz es una metáfora muy bonita, ¿no? La luz frente a la oscuridad.
¿Esa metáfora ocupa o tiene como palabra los cegatis grises, quizás? Exactamente, los cegatis grises somos... Yo he sido cegati gris porque hasta que yo no me di cuenta de la actividad, que las decisiones que yo había tomado, las había tomado en función del otro, en función de lo que van a pensar de mí, en función de tengo o no tengo, puedo o no puedo. Es un cegati gris, ¿por qué? Porque no tomamos las decisiones en función de lo que es importante para nosotros y valioso, que no quiere decir que tú tengas que ser un radical en el que hagas nada más lo que tú quieres, no estoy diciendo eso, pero si se toma conciencia de que es lo que es importante para nosotros, pues la vida nos cambia, ¿no? Entonces entramos en lo que yo utilizo la metáfora de la luz, ¿no? Y que dejamos de ser cegati grises porque ya no estamos en la sombra, sino que brillamos, tenemos el brillo. ¿Por qué? Porque somos entre lo que somos y lo que hacemos y nos comportamos, pues estamos muy alineados, ¿no? Y entonces, pues claro, el liderazgo del tiempo puede utilizar la metáfora de la corporación del tiempo, ¿no? Que siempre nos imponen, no hay tiempo, no se puede, no se debe, ¿no? Y entonces utilizar esa metáfora ¿para qué? Para que sea ejemplificativa y que sea más fácil entender estos conceptos, ¿no? Esto de llegar a ser mayor es bueno porque un día me dijo un amigo mío, un magnífico cirujano, me dice: Carlos, te envidio. Digo: ¿por qué? Si tú eres un tío excelente. Dice: porque tú eres dueño de tu tiempo, es decir, yo tengo tiempo para regalar. Es decir, me he quitado muchas cosas, me he jubilado y dije: bueno, yo ahora en esta etapa de mi vida voy a tener tiempo a estar con gente que nunca han estado, propuestas que nunca me han hecho, gentes que por ejemplo, en mi época de radio y televisión, no he dicho: ni para qué lo traes, lo cuestionarían todo, porque en esta vida todo se cuestiona, qué deja, qué da, qué aporta. Entonces, y después en esos intermedios hay gente muy interesante que están aquí, que hacen cosas, que dicen cosas y que no tiran a ningún medio de comunicación porque no se les da sitio. Y por otro lado, hay que disfrutar de un poco de tiempo y ser un poco mecenas en este tiempo para poder charlar con gente como don Sergio Cebolla, que nos explica una filosofía de vida, es decir, que no nos está explicando nada incoherente, nos está hablando de un humanismo cristiano en un momento determinado y sin entrar en un pragmatismo dogmático en un momento también determinado, como es el coche cuando se hace a baja martillo, es decir, cuando se impone. Claro, ¿no? La clave es el equilibrio. El equilibrio entre lo que es adentro y lo que es afuera. Ese es el equilibrio en el que tenemos que basarnos. Eso no quiere decir que aquí lo que hay que luchar es de radicalismo, porque los radicalismos son creencias, que a fin de cuentas es lo que estamos tratando de explicar, que hay que cuestionarnos las creencias, porque si aquí hay una técnica que se llama la arquitectura de creencias, ¿vale? Que en manuales de programación neurolingüística te tienes que hacer varios másteres, como he hecho yo para terminar este libro, para tú localizar herramientas y ponerlas al alcance de cualquiera. Que eso es lo rompedor de esto, de que tú coges una herramienta que es la arquitectura de creencias y tú tienes una creencia que te hace profundamente infeliz, coges la que te dé la gana y tú, siguiendo los pasos, puedes modificarla. Entonces, el liderazgo del tiempo es clave porque estamos permanentemente angustiados. Si la tecnología nos sirve, la tecnología nos ayuda. Te vas a cualquier país del mundo en el que no tenemos los avances tecnológicos y para hacerte un café tienes que ir a por la leña, tienes que ir a buscar los granos, tienes que molerlos. Y aquí, ¿hay tiempo o no hay tiempo? Entonces yo coincido contigo, lo que yo pongo encima de la mesa, y lo has dicho muy bien, es que si tú te dedicas a lo que es valioso para ti y a lo que es importante para ti, ahora no hay que esperar a estar jubilado, sino que puedes traer eso así y diseñas una estrategia para que está en sintonía entre quién tú eres, tus valores y lo que haces. Eso no tiene por qué, eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa. Oye, curiosamente, perdona que le interrumpa, don Sergio, yo muchas veces cuando hablo con mi mujer todos los días, me dice: ¿y tú qué necesidad tienes de hacer tantas cosas y todos los días 2 o 3? Y yo digo: vamos a ver, le planteo, digo, la vida no es una hipoteca, o sea, aquí te levantas y mañana no te levantas. Hoy estás en plenos conocimientos y mañana no lo tienes. Y mientras tengamos las neuronas y tengamos el conocimiento y tenemos la posibilidad de hacer cosas, debemos hacerlas y rápido porque el tiempo no espera, ¿no? Claro. ¿A ti te hace feliz lo que tú haces? Naturalmente. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Nos hace feliz o no? Claro. Pues si nos hace feliz, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque si te hace feliz quiere decir que estás en sintonía con quien tú eres y tus valores y lo que es importante para ti. Ahora la pregunta es, y eso es el reto, lo difícil es que las nuevas generaciones y las generaciones venideras, porque esto está hecho para que mis hijas no caigan en los errores que yo he cometido,
porque yo estudié Derecho, pero yo hubiera estudiado otra carrera o me hubiera dedicado a otras cosas, y eso que bueno, tengo 39 años, que tampoco es que se haya acabado mi vida, ni mucho menos, ¿no? Pero a mí me lo dicen muchas personas que leen este libro, y ojalá yo este libro lo hubiera tenido antes, porque me ha ayudado, de hecho las dos niñas que son protagonistas son dos niñas que tienen que decidir su futuro profesional. ¿Por qué? Porque es un momento clave, ¿no? ¿Eso quiere decir que este libro lo puede leer otras personas? Por supuesto, porque tú siempre puedes. Aquí hay herramientas que pueden ser útiles a cualquiera, ¿no? Pues yo coincido plenamente con lo que dices, ¿no? Se llama el libro, ponlo mirando a cámara, Liderando el Camino. Liderando mi propio camino. Mi propio camino. Ahí está. Bueno, ahora después haremos la fotografía fija para tenerla. Vamos a hacer la toma esta. ¿Quién lo edita, Sergio? Este libro lo edita Ecolibro, que es Silvana Ediciones, que lo editamos conjuntamente porque cuando nos pusimos a buscar editorial, pues la verdad es que el mundo editorial pues no nos muy complicado, muy complejo, muy complicado, y además al final el fruto del trabajo del autor y del editor pues no recae en donde tiene que recaer. Entonces pues decidimos poner nuestro granito de arena, porque además este libro está editado en papel mineral. ¿Qué es el Ecolibro? El Ecolibro es una marca, un sello editorial de Silvana Ediciones, que pone de manifiesto unas características que definen sin árboles, sin cloro y sin agua. Es decir, un libro que es impermeable, es decir, tú le echas agua, le puedes echar agua aquí y no se... Le puedes echar agua y no se moja. Puedes hacer la prueba, vamos, te invito que lo hagamos ahora, lo vamos a hacer ahora si quieres. Le echas agua y no absorbe, porque no es celulosa. Al no tener celulosa no absorbe el agua, sino que está hecho con un mineral que se llama carbonato cálcico, y eso lo que hace es que repele el agua, entonces no la absorbe. Pero eso no es solo lo bueno, sino que no gasta agua en la producción del papel, ni cloro. Entonces, la huella de CO2 es la mitad que para producirlo que el papel celulosa, y bueno, son todo ventajas, ¿no? Entonces, este libro y Ecolibro pone de manifiesto y pone encima de la mesa que tenemos que haber una correspondencia entre quiénes somos y lo que hacemos. O sea, que evita la tala de árboles. Claro, no solo la evita, sino que no es necesario talar árboles para poder imprimir. Es decir, los que somos amantes de la lectura en papel, no tenemos que renunciar al placer de leer un buen libro por el hecho de que esté hecho con papel celulosa. Es más, es que estos libros son imperecederos. ¿Imperecedero qué quiere decir? Que tú te vas a un archivo histórico y los papeles están comidos por ácaros, porque son los grandes asesinos. Pero no solo, y voy a meter otra cuña, los DVD y los CD, que son material informático, también le ataca al ácaro. Entonces, lo que es para preservar el conocimiento, está este papel mineral que es imperecedero. No ataca el paso del tiempo. Fíjate si la biblioteca de Alejandría tuviera ese papel, teníamos todos los incunables ahora mismo disponibles, ¿no? Si tú exactamente, tú lo trasladas a cualquier tipo de papel, de libro histórico, lo trasladas a esto, y bueno, de hecho, esta primera edición, la primera edición hecha por una editorial en España en papel mineral, y la hemos numerado. Cada uno al final tiene su numeración, porque como es la primera edición, dentro de 30 o 40 años, entendemos que esto va a ser un documento valioso, y por eso lo hemos numerado, y al final tiene una numeración, no sé cuál es, el 1000 o 2000 o el que sea, al final del todo aquí, en la última página. Sí, como la serie de los vinos, esta numeración. Exactamente, ¿ves? Que te dice... El 2361 de la primera edición, muy bien. un certificado de autenticidad y unicidad de que ese libro es único, cada uno tiene su único libro. ¿Cuándo te interesa a ti ese papel? ¿Cuándo te empieza a hablar por lo que te estoy contando, es decir, cuando... Pero llega alguna persona que dice, oye, tengo este material, no, o ya habías gestionado algo. Nosotros, desde el equipo de Silvana Ediciones y de Ecolibro, ¿no? Pues estuvimos trabajando en que tenemos que ser coherentes entre lo que somos y lo que hacemos. Entonces estuvimos buscando varias opciones, papel reciclado no nos terminaba de convencer, y localizamos un papel que no fuera papel sin celulosa, y localizamos que fuese presentable. Es que el papel ecológico tiene el problema que lo que están haciendo últimamente, el reciclado, es muy amarillento, carece de textura. Y además esto no tiene ningún tipo de blanqueante. Sí. ¿Te fijas? Esto no necesita ningún tipo de blanqueante, porque es papel, es carbonato cálcico, ¿no? Un libro puede ser como una película, digamos. En los títulos de crédito ya dan a entender de lo que
Claro, ¿De qué va a estar compuesto? compuesto? De hecho, Ecolibro no es solo el papel mineral, porque sabemos que tarde o temprano el mundo editorial y el mundo no tiene más necesidad que entrar en el papel mineral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace único a Ecolibro? Que trata de que sea una experiencia. Entonces, tú no solo lees el libro, sino que tú tienes el audiolibro hecho por la Escuela de Doblaje de Sevilla. Magnífica. La Escuela de Doblaje de Sevilla, los que doblan a las películas de otros idiomas, lo doblan al español, pues los actores que interpretan el doblaje son los que han hecho este audiolibro, que está disponible y que es una experiencia que es única, porque se ponen los pelos de punta cuando tú escuchas cada personaje tenga su propia voz y totalmente identificado con lo que es el personaje. Hay 4 maestros, uno italiano y hace la voz italiano, una maestra que es inglesa y la hace en inglés, después la narradora tiene una voz maravillosa, todas son maravillosas, pero hay algunas que a mí personalmente pues me han encantado, ¿no? Yo creo también, ¿no, Sergio, que el audiolibro es importante, porque hay mucha gente que no son grandes lectores, pero sí son grandes audífonos, es decir, son gente claro, que se lo cuentan, lo va a escuchar, pero si lo tiene que leer, la va a contar mucho trabajo, porque no se pone delante. Porque una de las claves de los estilos de aprendizaje preferente, que también hablamos aquí, los estilos de aprendizaje preferentes son imprescindibles dominarlos para que el aprendizaje sea más fácil. Lo has dicho perfectamente, es decir, hay personas que dicen, es que no es buen estudiante. Te pongo esa creencia, no ese tópico. No es que sea no buen escribiente, no sea buen estudiante. Es que, claro, es que tiene un estilo de aprendizaje que es auditivo o kinestésico, que aprende haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Como no se tienen esos conocimientos, no se sabe de que hay personas que aprenden haciendo y aprenden escuchando, pues un 66% de nuestros recursos se quedan fuera. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo muchas veces estudiar y leer. ¿Por qué? Porque si hay una persona que es profundamente, tiene un porcentaje muy alto de auditivo o kinestésico, pues imagínate, y lo pones a leer nada más, imagínate que tengan un 80% entre los dos, entre kinestésico y auditivo. O sea, solo un 20% no le interesa leer. ¿Por qué? Porque no es solo visual, es que le gusta sentir, es que le gusta oír. Por eso aquí da las claves para que la persona identifique cuáles son sus estilos de aprendizaje preferentes. Tú imagínate que una persona cae en sus manos este libro, un chico de que empieza la universidad o está en el bachillerato, ¿no? La primera capa es que son técnicas de aprendizaje de alto rendimiento, o sea, conociendo los estilos de aprendizaje preferentes, que para mí eran desconocidos, ¿eh? Yo hasta que hice el posgrado en la Universidad de Sevilla pues, en coaching, yo no conocía los estilos de aprendizaje. Sin embargo, yo aplicaba eso porque estuve en la Facultad de Magisterio de Sevilla y ahí te daban las claves, un mini máster antes de entrar en la universidad para estudiar Derecho, para saber cuáles eran las técnicas de aprendizaje para poder aprender más rápido, ¿no? Y aquí lo cuento todo. Pero no solo era eso, después estaba el coaching, que también lo incorporo como una fase muy importante para saber para qué hacemos las cosas. Y el audiolibro era básico. Esto en otra editorial no lo podíamos haber hecho, porque las editoriales no invierten ni en el papel mineral, ni invierten en audiolibros, ni dan la experiencia completa. Tú cuando compras un ecolibro compras el ebook para poder leerlo en cualquier formato. Cuando tú compras un ecolibro compras el libro en papel mineral y lo compras en audiolibro. Estamos hablando de que es una experiencia. Esa es la clave. Claro, porque el libro a través de la lectura informática, lo que es de consulta en un momento determinado, que tú claro, buscas un detalle claro, y oye, ¿qué dijo esto? Pero no es para disfrutarlo. Disfrutas con el libro en la mano. Exacto. Y después cuando vas en el coche y no tienes ganas de leer, lo pones y te vas enterando, porque yo creo que el 50% de nuestra vida es estudio, el otro 50% es ser una esponja a través de los oídos, ¿no? Y recoger el conocimiento, ¿no? Creo que ahí es donde está el coaching final, ¿no? Eso es la clave. Yo creo que Ecolibro es una experiencia que es el culmen, ¿no? El final de todo lo que estamos defendiendo y que trata este libro, esta experiencia editorial. Entonces, lo que me duda es que sentarse aquí todos los días, yo todos los días aprendo, Sergio, o sea, yo vengo aquí a aprender, a pesar de que he terminado mi vida laboral y empiezo la vida afectiva, digamos, de periodista,
pero siempre aprendo cosas nuevas. Hoy ha sido una satisfacción encontrar gente que filosofan, que ve la vida de otra forma, que no te hablan de vender, que no te hablan de comprar, que no te hablan de intentar llevarte al huerto con cualquier tipo de ideología o de cualquier tipo de ideas, ¿no? Sino que hablan simplemente de lo que ocurre, de lo que somos, de lo que debemos ser, de cómo se lidera uno, que el camino lo gestiona uno mismo y sobre todo que uno es capaz de llegar, si es capaz de conocerse a sí mismo, ¿no? Claro, de eso se trata todo esto, es decir, que hay una cita cristiana que me gusta mucho, ¿no? Conoce la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Pues la verdad es esto, la verdad es conocer quién eres, conoce la verdad oculta en ti, ¿qué son las verdades ocultas en ti? Los pensamientos y las creencias. Arquitectala, modifica esas creencias e instala en ti una creencia nueva. Y eso te hace libre. Yo creo que más grande que eso no hay nada. Pues ahí está la clave de la historia. Es decir, los radicalismos que son personas que tienen creencias que la llevan hasta sus últimas consecuencias sin cuestionar de que hay otras personas que podemos tener otras y que las creencias pues nos generan unos sentimientos. Esos sentimientos son los que nos generan angustia, nos generan desasosiego, nos generan miedo y si tú no quieres sentir eso, modifica las creencias. Aquí están las claves. Efectivamente, veníamos a hablar de un poquito de ese liderazgo, ¿no? Que cada uno tenemos en sí. Pero hemos observado a lo largo de estos minutos últimos de que este libro está compuesto, pues, sobre todo por unos mapas sensoriales que hacen agradable su lectura y también por concretamente Ana Ortiz ha sido la que ha prologado este libro y eso le da pues una forma de realidad a lo que significa la lectura del mismo, ¿no? Vemos que está muy bien realizado. El libro, Ana Ortiz fue la directora del máster de coaching ejecutivo y de organizaciones, que está en la Universidad de Relaciones Laborales y la Universidad de Económicas y Empresariales, y es la directora del máster, y entonces este libro fue el trabajo fin de máster de la Universidad de Sevilla. Entonces Ana Ortiz, he tenido la suerte y el privilegio de que sea ella la que lo prologue, porque aunque lo presentamos como trabajo fin de máster, la última edición pues ha sido la primera que ha leído, personas fuera de la editorial que ha leído el libro, ha sido ella, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que lo prologue y la verdad es que es un honor que diga que puede llegar a ser un manual de referencia en el coaching universitario. Para mí es un honor que ella, con tantísima experiencia como doctora y como profesora de la universidad, lo diga, es interesantísimo, ¿no? Y después los mapas sensoriales, eso es, los mapas mentales, las reuniones visuales, las reuniones sensoriales son muy importantes a la hora de organizar cualquier tipo de reunión. Es decir, tú sacar lo que tienes en la mente y plasmarlo en una A3, ¿no? En un formato o en un lienzo en el que tú puedas poner orden en tus pensamientos y tú puedas tener las ideas fuerza. En cuenta que los estilos de estudio son prelectura, lectura comprensiva, memorización y subrayado y poco más. Y no hay aquí hablamos de lo que son las lecturas investigadoras. Como el proceso ya es parte del estudio. No es inventado, sino que tú haces una lectura estructural en la que tú ya vas preparando tu mente con una tela de araña en la que tú ya vas asociando conocimientos y conceptos y después lo plasmas visualmente porque ya la memoria muscular y la memoria visual ya la vas trabajando y cuando terminas el proceso ya te lo sabes porque has estado utilizando todas las herramientas memorísticas simultáneamente y con una inteligencia y una dirección. Entonces, eso son técnicas de aprendizaje de alto rendimiento. Por eso los mapas mentales para mí son básicos, porque es lo que te ayuda a verlo de modo global. Entonces, para mí es clave, ¿no? Sabemos que está satisfecho de su escritura y con ello pues queremos dar a entender de que la escritura es un medio de docencia. Pero hablando de docencia, Sergio, existe, se le ha dado un premio, creo que es el único en España ahora por derecho concretamente internacional, a Eulalia Petit. No sé si estamos... Sí. En fin, eso es, digamos... un gran logro, ¿no? Y sobre todo por satisfacción para esta señora, ¿no? Porque claro. La conoce, ¿no? Imaginamos. Claro que la conozco. De hecho, he colaborado con ella en los seminarios de docencia de la Facultad de Derecho, precisamente por el tema de preparar los simulacros de juicio y enseñar a las generaciones futuras cómo se desarrolla y cómo se trabaja
lo que es la preparación práctica de los juicios. Cuando yo estudié hace 20 años no teníamos la suerte de tener los simulacros de juicio ni nada, era todo estudio y memorización, que eso es una de las razones por las cuales pues una actitud tan pasiva en el estudio es lo que también me hizo pues desarrollar esta técnica, ¿no? Que fuera más práctica, fuera más proactiva, más. Entonces, pues por supuesto que sí, el tema de la docencia es una asignatura pendiente en España, ¿no? Es decir, que actualmente casi todo el juicio se leía escrito, más que el oral tiene poca relevancia, desgraciadamente, en nuestro derecho. No es el tipo americano, donde uno puede exigirse pues, a un jurado en un momento determinado, es capaz de convencerlo, cuestionarlo, dejar la prueba en un momento determinado cuestionada. Aquí prácticamente desde el juicio escrito ya está casi prefijado lo que va a ser la salida final de lo que va a ser la sentencia, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la propia filosofía del sistema, es la que impregna todo, ¿no? Es decir, cuando el modelo que vemos mucho en televisión, que es el modelo de Estados Unidos, ¿no? En el que el ejercicio de la potestad judicial, el poder está en el pueblo y es el pueblo el que evalúa si ha cometido o no ha cometido el delito, ¿no? Que aquí en España se ha hecho un intento para determinados juicios que no ha funcionado, porque al final tienes que cambiar lo que es el funcionamiento de lo que es la idea de democracia. Democracia, el poder está en todos. Si el poder está en todos, no puede estar en algunos o en otros, tiene que estar en todos. Entonces, para que haya democracia, y eso va al hilo de lo que tú me has preguntado, ¿no? De lo que es la administración de justicia, para que haya democracia tiene que haber independencia de poderes, y esa independencia de poderes es clave. Uno de los poderes es el poder judicial, y ese poder tiene que recaer también en nosotros, en ese todos, en ese pueblo. Entonces, claro, actualmente no ocurre así. Entonces lo que son procesos en lo que en función del juez que te toque o en función de las situaciones, pues tú contestas la demanda, todo por escrito, todas las pruebas y para adelante, ¿no? Entonces, claro, es un concepto totalmente distinto que no tiene nada que ver con lo que vemos en televisión. Bueno, pues llevamos casi 40 minutos charlando, además, sí, muy amenamente con don Sergio Cebolla Ávila. Y voy a dar una primicia, ya tenemos preparado el siguiente libro. Se llama Un proceso de coaching al Partido Socialista, que acabó descubriendo el origen invisible de la corrupción y el populismo. Hemos hecho un proceso de coaching completo antes de que yo dejara esa organización, y la verdad es que desvela claves que hay dejado así entrever, desvela claves que son muy interesantes que todo el mundo conozca en el futuro. De todas maneras, con tu permiso, Paco, pues invitaremos a don Sergio alguna que otra vez que pueda ir. Por supuesto que sí. Porque siempre es refrescante el tener ideas nuevas, hablar un poco de idealismo en este mundo que está totalmente tan materializado, y decir, bueno, que hay cosas importantes, pues es en ese falograma del conocimiento que planteaba en su momento, que no es que se ve las lesiones, se ven las estructuras del conocimiento y cómo. Claro, es que la estructura es lo que está dentro. Y al final lo que es fuera es material, ¿no? Muchas veces nos orientamos a cambiar las cosas desde fuera, y que las cosas no se cambien desde fuera, hay que cambiarlas desde dentro, ¿no? Y bueno, estamos muy orgullosos con esta obra de Liderando mi propio camino, pero la siguiente obra, que es un proceso de coaching al PSOE y el origen invisible de la corrupción y el populismo, va a desvelar clave que todo el origen del descontento de todos, y primero yo, que yo tuve que estar 6 meses investigando, entrevistando a referentes y líderes de todo tipo, son 17 entrevistas muy interesantes en las que hablamos de todo que le ocurre cuando fue la primaria. ¿Hay autocrítica y autoconfesión? La autocrítica es porque las entrevistas son anónimas. Ya, pero prefiero en los personajes. Sí. Pero los personajes con los que has hablado, ¿han hecho autocrítica alguna vez? ¿O sí, claro. Lo reconocen, ¿no? Es decir, como es un proceso de coaching, Sí, desde dentro, sí. Desde dentro, la pregunta que yo hago es: ¿qué le ocurre a la organización desde tu criterio? Después hablo de los valores. Después hablo de la realidad de la aplicación de esos valores como organización, vamos a la historia del movimiento obrero, y se plasma el plan de acción de cómo consideran que hay que cambiar la organización, ¿no? Y la conclusión que llegamos la veréis en los libros, porque hay autocrítica, más de lo que... O sea, es decir, al final yo me he sorprendido que yo soy menos autocrítico, o sea, menos crítico que las personas con las que yo me he entrevistado, 17, Me gustaría una pregunta antes de finalizar, Paco, que Paco siempre hay que hacer el programa. ¿Qué hay de verdad de dogmatismo en lo que está ocurriendo ahora mismo en España con el separatismo?
que hay, no pueden estar 2,5 millones de personas engañadas continuamente, es que eso es imposible, o sea, eso es tiro de psiquiatra, eso no puede ser. Puedes engañar a todo el mundo una vez, puedes engañar a muchos 2 veces, pero a todo el mundo y a muchos 3 veces no. Es imposible. ¿Qué ocurre? Es una pregunta maravillosa, que es para hablarla un rato bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo explicarlo porque he estado 6 meses investigando este tema. Ten en cuenta que yo tengo 2 pasiones, ¿vale? Para que entendáis. Está por un lado lo que es la docencia, lo que es el coaching, y por el otro lado lo que es el mundo de la política. La política como capacidad de cambiar la realidad y mejorar la vida de todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo he descubierto cosas que yo no esperaba descubrir, que yo he estado 38 años engañado. ¿Por qué? Porque no nos han contado. Yo he hecho un máster en la Universidad Pablo David de ciencia política y los sistemas democráticos, lo que es la democracia en sí. Hablan de sistemas democráticos y no nos cuentan la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? En Cataluña está pasando dogmatismo porque hay una serie de creencias en las que hay una serie de cuestiones que no hemos resuelto en España. Y esa serie de cuestiones son las que dan para una charla tranquila y sosegadas para descubrir el origen invisible de esa corrupción. Corrupción no es robar solo, ojo, no nos equivoquemos. Corromper en la palabra significa estar roto. Corromper, la palabra etimológica de corrupción viene de corromper, lo que está roto. ¿Roto qué significa? Que tú dices que eres una cosa y después te comportas de otro modo. ¿Qué significa? Que es que en la política no hay ética. No dices que eres una cosa y después haces otra. Pero después el populismo. Es decir, la garantía de que la libertad, nuestra libertad como ciudadanos, la política colectiva, la libertad política colectiva esté garantizada y que nadie nos la pueda arrebatar, ahora mismo no está garantizada en España. En España hay ningún sistema parlamentario, ¿vale? Sistema parlamentario. La diferencia de un sistema político, un fascista en Estados Unidos y un fascista en Venezuela, ¿sabéis la diferencia cuál es? Es el sistema político que garantiza la libertad en un sitio y no lo garantiza en otro. Ahora, lo que no nos cuenta nadie, no nos cuentan la verdad, es qué hay detrás y qué tenemos que hacer para que eso no ocurra en España. Pues tú imaginaros que estuviera al frente del gobierno cualquier personaje que no cree en la libertad ni en la democracia. Tendríamos un problema serio. Y además no tenemos la garantía de que eso no pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque no existe independencia de poderes, porque el poder no está en nosotros, en la ciudadanía. Y bueno, hay una serie de claves que este libro que yo he contado lo desvelo. Dentro de esas confidencias que estás haciendo, que vamos a dejarla para la segunda parte porque hay que explicarlo con... Claro, hay que explicarlo con detalle. Pero sí vamos a abrir un poco la boca al espectador. Yo estuve hablando también con altos responsables a nivel nacional del Partido Socialista y uno de los grandes, ¿tú qué opinas de esto? La culpa de esto la tuvimos los 2 grandes partidos, claro, que no fuimos capaces de confiar unos en otros. Si al PSOE le hubiera faltado 3 diputados del Partido Popular, se lo hubiera cedido, o al contrario, el Partido Socialista hubiera cedido al Popular en un momento determinado, esto no existiría. ¿Por qué? Porque se han hecho ricos a base de un engaño, han hecho un negocio del nacionalismo y esto han jugado con esos 8 o 10 diputados para compensar las filas y llevar a la gente al poder. Y eso ha costado muchísimo dinero. De hecho, el Grupo Vasco han buscado la otra, digamos, no separación, pero están buscando un separatismo muy condicionado, con los cupos consiguiéndolo, consiguiendo levantar el país, consiguiendo consejería como la de prisiones que quieren últimamente ya para que ellos tengan absolutamente ya la libertad de mediatizar más todavía, y entonces están haciendo desde el silencio. Es decir, hay otra ofensiva que ya lo dijo Mayor Oreja, que es un gran visionador. O sea, esto lo dijo hace 15 años Mayor Oreja. Esto va a ocurrir, se está gestando esto, y esto está en los colegios. Esto es una auténtica comida de coco, y entonces desde que tú pones que Cataluña está sin España, desde que el sol sale en Cataluña pero no sale en España, y que todo eso es el resultado. Yo estuve en junio tuve que ir a Barcelona por temas de trabajo y me fui en junio, estamos hablando, en junio estamos hablando, y me fui escandalizado. ¿Por qué? Porque hay un libro muy interesante que se llama que los pequeños detalles son los que generan grandes cambios. Yo como español me he sentido un auténtico extranjero en Cataluña. ¿Por qué? Porque cuando tú sales a la calle, yo he tenido la suerte de ir a Erasmus, he estado en Suecia, he estado en varios países de Europa. Cuando tú vas a Suecia, tú sabes que estás allí porque tú ves los carteles y no están en español, están en sueco. Y tú no entiendes el sueco. Cuando tú estás en Cataluña, ves los carteles en catalán.
es en español. ¿Qué quiere decir? Los pequeños gestos son los que generan grandes cambios. Si tú una persona que no ha nacido, que ha nacido en la etapa autonómica, muchacho bueno, yo tengo 39 años, una persona de 39 años, del año 78, que ha nacido en la época autonómica, y lo ve todo en catalán, se hablan en catalán. Es decir, el español se ha convertido en una lengua subsidiaria. Pero no solo eso, sino que los españoles allí estamos absolutamente marginados, porque yo he ido a comer a sitios y resulta que no me daban ni el menú en español. O sea, yo no me he sentido más denigrado cuando, con todo respeto, me han tenido que traducir del catalán al español, porque no me lo daban ni en inglés tampoco. Es decir, tú te vas aquí a cualquier sitio y te lo dan en varios idiomas, pero ni siquiera en español. Entonces, estamos hablando de que los pequeños detalles son los que generan grandes gestos y grandes cambios. Por ahí tenemos que empezar. Es que aquello es lógico que se sientan independientes. ¿Por qué? Porque lo hemos permitido, los partidos predominantes lo han permitido, y nosotros como ciudadanos lo hemos consentido, ¿no? Porque estamos inmersos en este estado de partidos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que hablar. Y es decir, ¿cómo es posible que el sistema permita esto? ¿Cómo es posible? Algo estará fallando en el sistema que permita esto, ¿no? Y lo has dicho muy bien. Y en otra charla, que ya os he dado la primicia de este origen invisible de la corrupción y el populismo, vamos a tratar el tema de Cataluña, porque vamos a dar explicaciones que nadie da. Yo creo que a partir de cuando pasen ya los Reyes Magos, que estaremos un poco más tranquilos, y estemos un poco más sosegados, vamos a invitar de nuevo a don Sergio Cebolla Ávila para, sobre todo, divagar. Es que es muy importante analizar esas cosas que nadie analiza, que todo el mundo las piensa, pero nadie las dice, y que hay que decirlas. Pero además no solo que no las dicen, sino que la clave para que esto no vuelva a ocurrir no está en la España federal. Ni mucho menos, no. Estoy de acuerdo. Esto es una cuestión económica. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros las triplicidades de competencia? Como ciudadanos estamos hablando, desde la independencia. ¿Cuánto nos cuesta esto? Es decir, yo estudié en Derecho Internacional Público, que las competencias se tienen que ejercer en función de la eficiencia, la eficacia y el coste. Es decir, si una competencia la tiene que ejercer el Estado español, la tiene que ejercer el Estado español. Y por esos tres motivos. Sí, hay una en el Congreso de los Diputados hay una comisión con un informe de 1000 páginas para concluir que no sabemos cuánto nos cuesta a los españoles las triplicidades de competencia. Es un debate que hay que abordar. Entonces ahí lo dejo. Bien, pues... Ten en cuenta que esto es coaching de organizaciones. Sí, España es una organización como un Estado, ¿no? Entonces, como especialista en organizaciones, también le hemos dado una visión muy interesante, ¿no? Pues se lo enseñamos el libro aquí a todas las decenas de personas que están aquí detrás de nosotros. Le agradecemos, por supuesto, pues que bajo el prisma de la docencia y de la abogacía, que el cual tiene bufete aquí en Sevilla, Sergio Cebolla y Dávila, que por cierto también mañana se celebra el Día de la Inmaculada, y es que mejor para este libro que sea un regalo, pues agradecerle de antemano todo el detalle que aquí tuvo con nosotros en esta mañana, y enhorabuena por el mismo, y sobre todo ánimo para emprender nuevas gracias a vosotros literarias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes.